Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos, sobre todo en este último aspecto teológico. Veíamos los 3 puntos esenciales que nos deja dentro de su Evangelio el evangelista Marcos. Por una parte, Jesús de Nazaret en su aspecto de la encarnación. Entender bien, va peñen su wibelamia, va ese pañan de igatura ya esa cuaja y va peñan de yara, o mombe useñan de a través de la persona de Jesús de Nazaret. El evangelista nos está contando la encarnación de Dios, Dios que entra en nuestra historia. Y viceversa, ¿verdad? En la persona de Jesús, en cuanto nos va narrando cómo es Jesús, cómo se manifiesta Jesús, cómo actúa Jesús de Nazaret, entonces, como los discípulos y como nosotros tendríamos que ir descubriendo al Mesías. Esa es la linda pregunta, ¿verdad? Que en el capítulo 8 después Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es como una prueba, es como decir, bueno, y nos damos cuenta de las diferentes respuestas, ¿verdad? Al comienzo le dice, la gente dice que, pero después le dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí viene la respuesta de Pedro, que significa la comunidad. Es decir, esta comunidad que está caminando, esta comunidad que ha tenido una experiencia muy cercana con Jesús de Nazaret, cuando han reflexionado y de todo lo que ya en el Antiguo Testamento se había prometido, ¿verdad? Lo que Dios había prometido y que ellos ven que se ha cumplido o que se cumple en la persona de Jesús. Es así entonces que viene la respuesta. Tú eres el Mesías. Bueno, entonces, este es el primer elemento. En la persona de Jesús de Nazaret descubrimos este elemento. Luego decíamos que venía el aspecto de la salvación.
Peñan de Yara, ella va Peñan de Pusino, lleva cómo nos salva, cómo nos ayuda a salir del pecado. Aquí nosotros estábamos hablando en el curso anterior, decíamos que cumple también una de las expectativas del pueblo judío que estaban anhelando tanto, que era esa salvación, esa liberación a través del Mesías. Recordemos que todo el plan de salvación, es decir, la historia de salvación, desde Génesis capítulo 12, del 1 al 3, nosotros ya reflexionábamos y veíamos cómo Dios le promete a Abraham y le dice, bueno, yo te daré una descendencia, es decir, este pueblo. También en el capítulo 17, cuando dice que de esta descendencia, una vez que vaya creciendo, una vez que se vaya formando ese pueblo, de allí surgirán reyes. El hecho del reinado, de la monarquía, en fin, todos estos elementos. Está también el de la tierra prometida, los tres ejes fundamentales que encontramos nosotros en este camino de la historia de la salvación. Y aquí entonces se nos muestra a través de Jesús de Nazaret. Jesús entonces encarna la presencia de Dios. Jesús aquí entonces nos está mostrando y revelando quién es el Padre. Luego el segundo elemento, el aspecto de la salvación, es decir, a través de Él se realiza la salvación, Dios cumple con su promesa. Y el último elemento, hablamos del hombre, es decir, cuál es el resultado de todo este camino, cuál es el resultado de una encarnación de Dios que nos salva, la salvación, y luego como resultado viene el hombre. ¿Quién es desde ese momento el hombre? Que también vamos a ir mirando desde el aspecto teológico. Miremos entonces de nuevo esta palabrita que nosotros ponemos aquí, que es elemental, que es la salvación. Incluso el nombre, ¿verdad? En hebreo es Mesías, Salvador, el que nos salva, es el Mesías. Por eso que es elemento fundamental. Llegamos a descubrir al Mesías. Ante esa pregunta que decíamos recién, cuando Jesús le hace a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ellos descubren, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Y aquí entonces está lo elemental de la teología. Después de haber caminado desde el capítulo 1 hasta el 8, 27, en que comienza ese camino, ¿verdad?, de Cesarea de Filipe, es cuando les pregunta y les dice sobre sí mismo, para ver si ya han descubierto su persona, si ya han descubierto que es Dios el que está en medio de ellos, que es Dios el que le ha enviado y que es Dios el que se ha encarnado. Entonces todos estos primeros capítulos, estos 8 capítulos, nos están narrando la acción de Dios dentro de nuestra historia, la acción de Dios dentro de nuestro propio pueblo, ¿verdad?, entre nosotros mismos, dentro del pueblo elegido. Porque eso es lo que Marcos está insistiendo, porque es un Jesús de Nazaret que está en camino, un Jesús de Nazaret que cumple las mismas funciones de Dios, un Jesús de Nazaret que está revelando entonces al Padre. Entonces ahí por fin llegamos a uno de los elementos esenciales, que es el tema de la salvación. Por lo tanto, podríamos decir que la salvación que presenta Marcos en Jesús de Nazaret resucitado, volvemos a insistir, en Jesús de Nazaret ya resucitado. Estamos en el año 65-70 después de Cristo, cuando se está escribiendo este evangelio. Por lo tanto, la base, lo que subyace, lo que a nosotros nos hace entender todo estos pasajes que se van narrando sobre Jesús de Nazaret, es después de una experiencia con Él resucitado. Ellos han tenido una experiencia con el Jesús vivo, con el Jesús humano, con el Jesús de Nazaret. Pero ahora, cuando comenzamos a escribir, ahora cuando la comunidad reflexiona y entiende que en Él se ha realizado la promesa de Dios, es ya después del Cristo, Jesús Cristo. El Cristo quiere decir el ungido, pero el resucitado. Entonces por eso nos dice, que presenta Marcos en Jesús de Nazaret resucitado. Esta es la experiencia fuerte y linda que nosotros estamos mirando en la teología de San Marcos. Pero como Jesús de Nazaret resucitado es un misterio, porque siempre la resurrección
se apunta a ese gran misterio de Dios, dice que lo ha resucitado de entre los muertos, Dios que lo ha sacado de la muerte, Dios que ha visto el cumplimiento de la voluntad suya en la persona de Jesús de Nazaret, lo ha resucitado de entre los muertos y por lo tanto es un misterio. Ahora nuestra mentalidad no está muy de acuerdo con los misterios. Y claro, porque a nosotros, incluso en el Evangelio, nosotros vemos cómo Marcos describe a estos discípulos que están con Jesús, que son cabeza dura, decíamos. No llegan a entender este misterio. Continuamente están discutiendo sobre elementos que Jesús, sin embargo, los va demostrando a través de los milagros, o Jesús les va demostrando y les va diciendo a través de sus parábolas, pero como que el hombre no llega a entrar y no llega a intuir cuál es ese mensaje que Dios le está queriendo transmitir a través de sus obras. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el día que la Iglesia celebra a todos los santos, el Papa dijo que la santidad está al alcance de cada persona y que por eso cada santo es diferente. No sono uguali, ognuno ha la propria personalità e ha sviluppato la sua vita nella santità secondo la propria personalità. E ognuno di noi possiamo farlo, andare su quella strada. Y hablando de santidad de vida, Francisco recordó que en Estados Unidos había sido beatificado el sábado el fundador de los Caballeros de Colón, Michael McKibney. Il suo esempio stimoli tutti noi a testimoniare sempre più il Vangelo della carità. Un applauso al nuovo beato. Al terminar el Ángelus, el Papa recordó algunas de las tragedias recientes por las que pidió rezar. Preghiamo anche per la popolazione dell'area del mare Egeo, che 2 giorni fa sono state colpite da un forte terremoto. También pidió seguir rezando por la crisis en el Nagorno-Karabaj, en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Recordó a las partes implicadas que no resolverán la controversia con la violencia y pidió a la comunidad internacional que les ayude en las negociaciones de paz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, para mí. Te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo ese resumen, esa síntesis a través de la teología de San Marcos, los elementos fundamentales y esenciales. Decíamos desde la persona de Jesús de Nazaret en primer lugar, que nos trae la salvación. Ñan de Yara, Ñan de Psno, alleva, Ñan de Yara Rupibe. Decíamos que el hombre no está muy acostumbrado o no llega a comprender esto del misterio. Y Marcos lo presenta muy bien, porque ante cada acción de Jesús, los discípulos siempre, según el Evangelio de Marcos, quedan maravillados, ¿verdad? Quedan sin tener una respuesta directa. ¿Verdad? Más o menos se quedan con una incógnita. Jesús les vuelve a lanzar, ¿verdad? A través de parábolas o a través de milagros, pero nunca no. En todo caso, Él les acompaña, les lanza como indirectas, digamos, indirectas directas, ¿verdad? Porque todas las acciones están respondiendo a lo que Dios había prometido. Es como decir, ustedes, queridos, ya saben lo que Dios había prometido. Ustedes, queridos discípulos que están conmigo, ¿verdad? A través del Antiguo Testamento, se entiende, a través de las profecías, a través de todas las promesas del Antiguo Testamento. Bueno, ¿verdad? Es como decir así, es como que Jesús se pone delante de ellos y les está interpelando. Pero es lindo también, ¿verdad? Porque esto viene a ser para nosotros, queridos amigos, esta es la teología de Marcos, la misma cosa. Nosotros que nos decimos bautizados, nosotros que nos decimos cristianos, bueno, mi hijo, eso tenés que hacer porque yo te digo y porque esto yo te mando ahora. No. Ustedes se acuerdan de aquella parábola también, cuando, eso en Lucas sobre todo lo encontramos, cuando el rico Epulón, ¿verdad?, le dice ahí a Moisés, pero dile, Señor, que vaya, que resucite pobre Lázaro, ¿verdad?, que vaya y que le diga a mis hermanos, que le aparezca a este muerto, que le aparezca ahí a mis hermanos y le diga, jaque, muy vaina la situación, la con anga, nene, convertir. ¿Cuál es la respuesta después que le vendrá desde el otro lado? Y le dice justamente, no, Señor, ellos ya tienen allí a los profetas, que lean, que entiendan y que le hagan caso entonces a las promesas, a lo que Dios había dicho, que lean a los profetas, ¿entienden? Y te vuelvo a insistir y te vuelvo, ¿verdad?, a decir que a nosotros nos cuesta los misterios comprender. Es como que miramos, vemos, pero después nos seguimos. Una de las parábolas también dice, ¿verdad? Jesús que habla con parábolas, dice, para que miren, vean todas esas cosas, pero después parece no comprendan y se conviertan, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque parece que no queremos entrar en ese mensaje que se nos está transmitiendo a través de este lenguaje tan claro y tan concreto, ¿verdad?, de parte del Señor, que es ese misterio de la salvación. La salvación es la presencia de un Dios que nos quiere, que nos pasa la mano, ese que nos pasa la mano, nos levanta, pero quiere que la respuesta sea de quién, sea nuestra. No es todo servido, ya es de verdad. No es todo puesto en bandeja, ya es de verdad. Ahí se te da todo en bandeja, se te presenta todo ahí. Andere mañana, bebé, de ya llegó. No dice. Entonces cada uno tiene que hacerse responsable verdaderamente de esta propuesta del Señor. Y este es el gran misterio, el misterio de nuestra propia salvación. Nuestra mente, humanamente hablando, se iría rápidamente a una persona muy concreta, ahí está, a una persona muy concreta y muy distinta, ¿verdad?, con unas características similares a las nuestras, pero más maleables, es decir, como que nosotros tenemos que manejar, maleables en el sentido de que somos nosotros quienes parece veníamos en dapana de acuerdo a nuestra conveniencia. Y no, aquí el Señor te dice, esta es la voluntad mía, mi hijo, fuiste creado para esto, tenés que vivir de esta forma,
Esta es la forma como tenés que realizarte. Yo te di estas cualidades y estas características para que haga tu camino. Ayer, pero nosotros buscamos, ñandeñamos en dase. Algunas veces ya por ahí las cosas, ñandeñamos en dase y queremos poner de acuerdo a nuestros intereses. Y le queremos pedir a Dios, o mejor dicho, le pedimos luego, y luego exigimos, y después nos haga caso o no nos haga caso, entre comillas lo digo eso, ¿verdad? Porque Dios no nos va a hacer caso si no está dentro del plan de la misma naturaleza para el cual Dios nos ha creado. Nosotros cambiamos, ¿verdad? Cambiamos de acuerdo a nuestros intereses. Desde ahí entonces uno puede entender las cosas concretas que nosotros vivimos después a través de las reglas, digamos así entre comillas, a través de las normas, digamos entre comillas, a través de los mandamientos, digamos eso, todo entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los elementos que vienen como, entre comillas, siempre estamos diciendo, como una imposición dentro de una institución, porque después pues llegamos a institucionalizar las cosas. Porque nosotros no podemos vivir humanamente hablando sin una institución que nos congregue y que nos ponga ciertas normas, formas de vivir, formas de actuar, ¿verdad? Hoy mantiene normas generales, ¿verdad? Como después también normas particulares. Pero cuando aquí nosotros estamos hablando y decimos que nosotros queremos cambiar estos mandamientos, estas normas, queremos hacerlo más maleables, es decir, queremos cambiar de acuerdo a nuestros intereses, es lo que muchas veces pasa. Existen muchas sectas, ¿verdad? Muchos que dicen, bueno, venga aquí, en realidad, lo que quiere es engañarte a la misma conciencia, ¿verdad? Diciendo que para Dios todo igual, todo igual. No es que Dios dice que todo igual. Dios lo que hace es recibir a todos, eso sí, al pecador, pero cuando verdaderamente se da cuenta que pudo haber cometido un error, nadie dice que no nos podemos equivocar. Pero después, en esa misericordia, Dios te pasa la mano, te levanta, pero para volver a recomenzar tu camino de justicia. No es que yo, por ejemplo, no sé, me separé, hice cualquier macanaje, ya hice cosas familia, otro día pensé a la secta, pejamos, en día espera y listo, todo bien aquí. Bueno, esto te cuesta tanto, me diga tu chelan de diezmo, listo, Dios ya te perdona, ya por ella posee. Eso es justamente lo que está diciendo. Naña entendese, entonces queremos todas las cosas de una forma maleable, dice. Cambiar y decir lo que a nosotros nos interesa, a nuestra imagen y semejanza, no como Dios nos pide, a su imagen y a su semejanza. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñandeyara ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre esta última partecita, los 3 elementos fundamentales de la teología de San Marcos. Jesús de Nazaret, la salvación y el hombre. 3 puntos claves, como un trípode, digamos, ¿verdad? En Jesús de Nazaret, que Dios se manifiesta, y a través de Jesús de Nazaret, entonces nosotros encontramos esa revelación de Dios, Yaicuá, Mapa, Peñan de Yara, plan número 1. El segundo elemento, no nos olvidemos que viene entonces la palabra salvación. Pero es un llamado siempre a una conversión. Estábamos diciendo que esa salvación a veces nosotros queremos, según las normas, los mandamientos, las regulaciones ñandeñas, cambiarse. Queremos volverlo maleables, decíamos, de acuerdo a nuestros intereses. Y poníamos el ejemplo en muchas sectas, ¿verdad? Nosotros vamos y dicen, no, peyuca tu ape, y porque amo ni exigente tereí, y cuay, ni exigente tereí. Y claro, porque en realidad nosotros no podemos cambiar las normas, los mandamientos de Dios. Eso no se puede cambiar. Ahora, que Dios sea misericordioso porque nosotros nos equivocamos y no cumplimos o no hicimos, ahí entra la misericordia de Dios. Muy bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero lean bien el Evangelio y entiendan lo que dice el Evangelio. Te pasa la mano para que puedas salir de esa situación. Atención, salir, dijimos, de esa situación. Y luego te vuelvas al camino de la justicia. No es entonces que, yo me fui en un camino equivocado. Ya puedo ir a hacer mirecoy, a Icoaí, a Yapopea, hombre, desastre, todo lo que voy a. O si no, de Tuixán de Mondaján de Pocane, y después, yo, viste que ahí la iglesia no me permite que esto, entonces, ya en esta secta, sí, aquí se permite porque aquí, no. Eso no es lo que está diciendo el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Eso es un pseudo cristianismo. Va a decir la pseudo, falso, dice la pseudo cristianismo, falso cristianismo. Y eso es lo que existe. Tenemos que abrir la mente, tenemos que entender a ni la ñan de viro, a ni entonces la yajá, detrás de cualquier, vea la pastorcito mentiroso, y na ñan de yahuerecoa, vea la pastorcito mentiroso. Y te hacen grandes discursos y te hablan de la misericordia de Dios. Está muy bien. Hasta ahí estamos todo bien. Pero después llegamos a una conclusión que justamente dice totalmente lo contrario a la teología que nos está presentando el Evangelio. Y mira que este es el primer Evangelio, Es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio primero que escribe la comunidad y que nos está diciendo, atención, podemos equivocarnos, podemos tener entonces desavenencias en nuestra vida, porque somos limitados, muy bien. Y por eso Marcos te está hablando y uno de los elementos centrales de su teología es la salvación. Manápico uñan de yara lleva, añan de prisnos anguaisha, para salvarnos, para sacarnos de esa situación. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y le damos un aplauso y cantamos añan bocapú, bomba y todo lo que quiera, porque el Señor nos quiere, nos ama, viene, nos pasa la mano. El Evangelio de San Lucas, después cuando estudiemos, nos vamos a dar cuenta que es mucho, mucho más aún de lo que nosotros estamos mirando y estamos entendiendo aquí en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Lucas sobre todo nos presenta porque es el evangelista de la misericordia. Pero atención, vuelvo a insistir, la misericordia no significa absolutamente después hacer cualquier cosa. Y eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Dice, nuestra mente se va rápidamente hacia una persona concreta, muy bien, distinta, con unas características similares a las nuestras, muy bien, un Jesús de Nazaret que viene, espectacular, igualito a nosotros, como siempre se nos presenta, ¿verdad? O sea, un Jesús aquí, el Papa mismo ahora nos dice que es el sacerdote, olor a oveja, que tiene que entrar con su pueblo, Yeje Añandreje. Nos habla de una iglesia en salida, es decir, Yeje Añandreje se va, busca al pecador. Y esto es lo que justamente nosotros encontramos en los evangelios. Y Marcos no es algo diferente de todos los otros evangelios. Lucas después lo va a insistir mucho más, ¿verdad? O sea, Lucas es el evangelista de la misericordia. Pero después, ¿cuál es el problema? Pero después nosotros buscamos y queremos hacer algo mucho más
maleable de acuerdo a nuestra conveniencia. Y eso es lo que estamos, de cierta manera, podemos decir, estamos denunciando, porque eso es un pseudo cristianismo, es decir, es un falso cristianismo. El cristianismo no quiere decir que yo estoy en una situación de pecado, moralmente hablando, porque el pecado es moralmente hablando, se le dice pecado. Es un error, es un mal entendimiento, es entonces vivir de una forma equívoca. Que es un pecado, sobre todo cuando nosotros después nos damos cuenta de que ese camino asumido está mal. Eso no está bien, o sea, eso no es lo que Dios te está pidiendo. Y entonces, desde ahí nosotros queremos hacer todo maleable, cambiar de acuerdo a nuestra conveniencia. Yo tengo un problema, no sé, en mi matrimonio, listo, entonces otro seita, a ver, sí, todo bien, Dios te bendice, Dios te quiere, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero atención, la misericordia quiere decir que Dios te va a ayudar. Vamos a ver cómo se puede solucionar, a ver qué es lo que hay aquí. Porque estos pues son los problemas de comunidad. Es el problema en tu pequeña comunidad, en tu domus ecclesia, que viene a ser entonces tu matrimonio. Puede ser también con tus hijos. O tu problema puede ser en un domus, no solamente en ese domus de tu casa, sino que de toda tu gran comunidad, de toda gran casa, que es, por ejemplo, la nación, la institución, de todo un país. Entonces aquí hay un gran problema, este es un gran pecado, porque tú ya eres botadura de comunidad, eres monboriajú de la pichacuera. Entonces, yo entonces, viste, me voy nomás a otra religión porque ahí me perdonan todo, ahí son luego misericordiosos, Dios luego me perdona todo. Dios te va a perdonar, Dios te pasa la mano, pero ¿qué te va a decir? Mi hijo, tenemos que volver, la misericordia te tiene que llevar a la justicia. Y la justicia significa, como Zaqueo, ¿se acuerdan? Que se pone de pie, vuelve a restituirle el Señor y le dice, bueno, Señor, devolveré todo lo que he robado. Pues yo dije, Zaqueo, devolveré todo lo que he robado. Y si a alguien le he hecho algún mal, le voy a devolver 4 veces más. Upea dice, devolveré todo, ¿verdad? Bueno, y así, hay que entender. O si no, es un pseudo cristianismo. Todas esas sectas que normalmente nos presentan de esta manera son pseudo cristianismos. Es decir, no están presentando al verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Estudiar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré y yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré y yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Marcos que es esencial, fundamental para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, nuestro camino de vida, nuestro camino de realización. Recordemos que el cristianismo es una religión revelada. Es decir, escuchen bien lo que les voy a decir, no es una filosofía de vida, es una revelación de parte de Dios a la comunidad
Dios que se revela, Dios oye cual cañan debe, era el primer punto, ¿verdad? Que nosotros reflexionábamos en Jesús de Nazaret. Pero ¿qué implica esto de que es una religión? Religarse existencialmente a nuestra esencia, saber quiénes somos nosotros, que dicen a la religión lleva. ¿Qué significa que es una revelación? Revelación quiere decir que Dios mismo nos hace entender quiénes somos nosotros y cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer nuestro camino. Oye, revelado joñande, oye, sacado joñande. No es entonces una filosofía. ¿Filosofía qué quiere decir? Cuando yo voy elaborando, yo o la humanidad o el grupo va elaborando normas, va elaborando y va diciendo, nosotros podemos vivir de esta o de otra manera. Ñandella jaita, ñandella yapota, nosotros vamos a decir lo que vamos a hacer y cómo vamos a vivir, de acuerdo a nuestros intereses. Es decir, somos nosotros, esa es la filosofía, de acuerdo a un concepto o de acuerdo a unos intereses. Y entonces se dan cuenta por qué es un pseudo cristianismo, todo lo que es sectario. Todo lo que es sectario es un pseudo cristianismo, un falso cristianismo. ¿Por qué? Porque a pesar de que te digan, sí, es una revelación de Dios y utilizan pues, el mismo armamento, ¿verdad? Utilizan la Biblia y ellos luego te van a hablar y la Biblia. ¿Por qué ellos utilizan tanto la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia? Porque con eso, evidentemente, están queriendo justificar y están queriendo decir que lo nuestro es algo que viene de Dios, lo nuestro, ¿viste? Como dice la Biblia, ¿viste? Como está escrito. La iyapuante entonces la siempre la escala y testigo, ¿no? Yo digo. Es decir, ¿cuál es su testigo? Su testigo en ese momento es la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Por qué? Porque lee la Biblia como nada más, como algo que le va a ayudar para soportar su pseudo cristianismo. Pero eso es pseudo cristianismo, es decir, es un falso cristianismo. El verdadero cristianismo es interpretar, saber, ver, buscar, intuir, saber lo que esa comunidad cristiana estaba queriendo decir, pero desde lo más profundo de su corazón, que entiende cuál es su problema, en qué situación quedó frente a Dios, ¿verdad? Que no fuimos fieles, que no hicimos bien las cosas y entonces se arrepiente y dice, Señor, allá va. Pero y ahí está San Marcos. Ahí porque endeñan de yara en bojasase pende ahí está entonces el no allí va peñan de yaran dos hejay se ape tu yucuabe dos hejay añe pesni allí va ape tu yube. No, el Señor me pasa la mano. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? El cristianismo como tal cuando hace una reflexión profunda. No un pseudo cristianismo, como dice aquí, que busca sus intereses, busca entonces de una manera maleable todas las cosas, cambia de acuerdo a su conveniencia. Y eso es lo que hacen las sectas. Yo no sé cómo es que nosotros no nos damos cuenta. O tal vez sabemos muy bien, nos damos cuenta. Tal vez los que, lastimosamente, ese también es nuestro problema, que muchas veces ya leí, ya entendéis, ¿verdad? Y entonces, ante una propuesta, cualquier propuesta, como esos pescados caemos, ¿verdad? Caemos por la boca. Allá, imagínate, ¿por qué? Y porque justamente no le dedicamos un tiempo a una reflexión profunda de lo que el Señor nos está diciendo, a través de la comunidad, a través de la revelación. Por eso vuelvo a insistir, la Biblia es un libro revelado. A través, según la teología de Marcos que nosotros estuvimos reflexionando la primera parte, a través de Jesús de Nazaret. La teología de Marcos nos dice, aquí está el centro. En Jesús de Nazaret nosotros encontramos la total revelación. Es Él quien nos revela a Dios. Es Él quien nos revela entonces ese misterio de salvación. Jesús de Nazaret. Pero por otra parte entonces nos hace entender que la religión cristiana, el cristianismo de por sí, es una revelación total de parte de Dios, que nos hace entender quiénes somos nosotros. Ante esa pregunta que Él nos hace, ¿quién soy yo?, nosotros entendemos después quiénes somos nosotros frente a Dios. Ahora, cuando comparamos y cuando nos está diciendo
que nosotros normalmente no queremos entrar y no queremos entender este misterio, porque ahí entra nuestra cabeza dura, ¿verdad? Como dice Marcos, siempre le presenta, ¿verdad? Incluso a los discípulos que van con Jesús, se presentan normalmente, ¿verdad? A estos personajes se les presenta como cabeza dura. No entendés, no entendés. Va para peña de yara y fuera. Y se quedan siempre con lo mismo y rumiando sus propios errores. Por eso es que Jesús, después de estas situaciones, por ejemplo, va y cura a un ciego. ¿Cuál es el significado y qué es lo que ahí el autor sagrado está queriendo revelar? Y te está queriendo revelar, mira, así como ustedes son cabeza dura, lo que ahora tienen que procurar entender es que Jesús con su presencia está aquí en medio de ustedes y le está sacando de su propia ceguera. Pellejesape aminas, amigo, aminas la pejó, la pseudo cristianismo rapupueri, falso cristianismo. Las sectas, todo esto son falsos cristianismos, porque te pone, ¿verdad? Te ofrece no realmente una revelación de parte de Dios, sino que ahí lo único que te está presentando es humanamente, te quiere presentar una solución para tu situación histórica, problemática que vos estás teniendo ahí y no estás resolviendo desde Dios, desde la esencia de quién sos vos frente a Dios. Porque el cristianismo es una religión revelada, ¿entienden? Revelada, no una filosofía, decíamos. Yo puedo hacer tranquilamente, puedo crear mi religión, puedo crear mi secta y puedo poner desde una filosofía de vida lo que yo entiendo y lo que yo quiero. Bueno, yo a todos mis secuaces, a todos los que me van a seguir, y ande ya pota pea, amo. Entonces, yo estoy haciendo y estoy diciendo dentro de mi filosofía de vida qué es lo que los demás tienen que hacer o cómo tienen que vivir para darle una paz y una serenidad en su conciencia, ¿entienden? Pero andas ahí cristianismo. Por eso estamos mirando un poco cuál es la teología del Evangelio de San Marcos. Y en este sentido estamos reflexionando y mirando lo que significa verdaderamente la salvación, lo que Dios nos ofrece verdaderamente para que nosotros podamos salir de esa situación pecaminosa. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestra reflexión. Vamos a seguir sobre este tema porque aquí está el centro y el caracú, ¿verdad?, de lo que Marcos nos quiere transmitir. Desde Jesús de Nazaret, la salvación y sobre todo la respuesta al resultado final, el hombre. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.